A continuación tendremos la conferencia Noticias sobre el Universo, dada por el Dr. Luis Arturo Ureña. El Dr. Luis Arturo Ureña obtuvo el grado de doctor por el Departamento de Física del CIMBESTAF en 2001. En 2002 realizó una estancia postdoctoral en la University of Sussex, en Reino Unido. Fue presidente de la División de Gravitación y Física Matemática de la Sociedad Mexicana de Física en el periodo 2011-2013. Más tarde, en 2014, ganó el Premio de la Investigación Científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como investigador nacional nivel 3. Actualmente es profesor titular C del Departamento de Física de la Universidad de Guanajuato. El Dr. Ureña ha publicado más de 55 artículos de investigación en revistas internacionales con arbitraje estricto. En total, acumula 1.800 citas independientes, con un índice Hirsch de 22. Sus líneas de investigación son cosmología teórica, inflación, materia oscura y energía oscura. Y hoy nos hablará de noticias recientes sobre el universo. Bueno, pues antes que otra cosa, muchas gracias por la invitación a la Asociación de Estudiantes de la Universidad. Es un gusto estar aquí con ustedes y poderles platicar del trabajo que realizamos en el Departamento de Física de la Universidad de Guanajuato, relacionado con la cosmología. Lo he titulado Noticias Recientes porque quiero hablarles de cuáles son los elementos que tenemos a la mano para construir un modelo del universo. Tengo entendido que más adelante tiene una plática por el presidente de la Sociedad Mexicana de Física, el doctor Tonatiuh Matos, que también va a extender un poco más sobre los detalles técnicos del modelo del universo, el modelo cosmológico del universo. También quiero mencionar que la plática que estoy dando también es a nombre de estas asociaciones, el Instituto Avanzado de Cosmología, la Academia Mexicana de Ciencias y la Sociedad Mexicana de Física, a las cuales pertenezco. Entonces, claramente lo que voy a decir aquí es mi responsabilidad, no estoy diciendo que ellos sean responsables por lo que yo vaya a decir, pero de cualquier manera es importante que ustedes como estudiantes de la carrera de Física sepan que existen estas asociaciones que apoyan las actividades científicas en el país. Por allí le he pedido a Axel que les enviara algunos anuncios de eventos que se van a estar realizando por parte del Instituto Avanzado de Cosmología. Ojalá muchos de ustedes se animen a asistir, a enviar sus solicitudes para participar en ellos, ¿no? Sobre todo si les interesa la cosmología y la gravitación. Bueno, para empezar, quiero hablar sobre algo que es muy importante en todas las ramas de la ciencia y también porque considero que es interesante entender cómo funciona esto para que ustedes tengan una buena idea de cómo se ha construido el modelo del universo, ¿no? Esto tiene que ver con el método científico. Por cierto, en cualquier momento me pueden interrumpir, ¿sí? Lo importante es que ustedes puedan expresar sus dudas. Si no me da tiempo de terminar mi plática, no se preocupen, me vuelven a invitar alguna otra vez y doy la segunda parte, ¿no? Lo importante es que podamos platicar al respecto, ¿no? Entonces, el método científico, seguramente ustedes han escuchado mucho al respecto, pero usualmente no nos platican durante las carreras exactamente qué es el método científico. Entonces, déjenme platicarles un poco qué es lo que yo he visto en mi campo, ¿no? El método científico es el proceso que se sigue para realizar investigación en ciencia. Ustedes dirán, bueno, pues eso no nos dice mucha información, no nos saca mucho de las dudas, ¿no? Pero he escogido esta frase porque, primero, contempla que el método científico es para construir conocimiento, y este conocimiento está basado en resultados previos para tener un entendimiento más complejo de los fenómenos observados. Entonces sí hay una progresividad en el conocimiento que tenemos de la naturaleza, y sí tiene ciertos elementos que uno actualmente puede identificar como los siguientes: hipótesis, predicciones, pruebas, análisis, repetición, revisión externa, registrar y compartir datos, y finalmente realizar una publicación. Ahora, el método científico, en este sentido, o sea, es el proceso para realizar investigación científica. Lo he puesto así porque a lo largo de la historia, desde Galileo hasta nuestros días,
la forma del método científico se ha ido adaptando a las tecnologías y al avance social de la ciencia. Entonces, por ejemplo, algo que ha sido muy importante es, por ejemplo, que es un elemento que se incluyó a principios del siglo XX, es la revisión externa del trabajo. Entonces, previamente al siglo XX no había esta tradición de que si uno enviaba un trabajo a publicar, tuviera que pasar primero por la aprobación de pares científicos antes de ser aceptado para la publicación, pero esto fue un elemento que se agregó en el siglo XX. De hecho, es muy famosa la anécdota de que Einstein una vez envía un artículo a una revista, creo que fue al Physical Review, y entonces le dicen: muy bien, profesor Einstein, vamos a enviar este artículo a revisión para ver qué nos dicen nuestros revisores externos, que son anónimos, y si ellos dicen que el artículo tiene buenos elementos para ser publicado, lo vamos a aceptar. Entonces Einstein se ofende y dice: no, yo no estoy enviando el artículo para que usted me lo revise, yo estoy enviando el artículo para que usted me lo publique, ¿no? Lo que pasa es que Einstein venía de una tradición donde no existía esto de la revisión externa por pares, pero en el siglo XX ya se volvió muy común que todas las revistas primero piden opinión de pares que sepan sobre el tema y aprueben la publicación. Entonces esto es un elemento que se agrega en el siglo XX, y en el siglo XXI se está agregando esto de registrar y compartir datos. Si alguien está enviando una publicación y dice: tengo unos datos experimentales que estoy utilizando para sustentar mis resultados o mis opiniones, entonces tiene que ponerlos a disposición pública para que otros, tanto los revisores de la revista como otros científicos, puedan estar viendo la calidad de esos datos y revisar que efectivamente son buenos. Y entonces esto es un elemento que se agrega en el siglo XXI también para lograr el método científico, y obviamente al final culmina con el proceso de publicación, ¿no? Básicamente, por último, para hacer buena ciencia hay que ser capaz de ver lo que todos ven y pensar lo que nadie ha dicho antes. Y la estructura del método científico más o menos se parece a esto, que es lo que ustedes pueden encontrar en los artículos ya publicados en prácticamente cualquier revista. Hay un título, los autores, las afiliaciones de los autores, incluso ya aparece cuándo fue recibido, cuándo está publicado, y tiene una estructura. Hay una introducción donde los autores les tienen a ustedes que platicar qué es lo que se ha hecho antes y qué elementos ellos quieren mejorar en esta publicación. Luego después vienen los métodos. Tienen que explicarles a ustedes cuáles son los métodos analíticos, teóricos, numéricos que se van a utilizar para justificar o para hacer el análisis de todos los datos o de toda la teoría. Después viene una sección de resultados donde ustedes les van a presentar todo lo que se obtuvo a partir de los métodos y del tema del que se trate. Por último, hay una sección de discusión donde en esta sección de discusión a ustedes les van a explicar: obtuvimos tal resultado y creemos que significa esto, obtuvimos tal otro resultado y creemos que está en contradicción con lo que se dijo antes, o etcétera, etcétera, etcétera. Y al final una sección de conclusiones donde los autores usualmente van a explicarles a ustedes cuál es el alcance, la perspectiva e incluso las limitaciones de los resultados que se obtuvieron. Entonces al final todo culmina en eso, en la publicación, porque ya se pusieron todos los elementos del método científico. Y entonces esta publicación se convierte en un elemento muy importante para que otros científicos puedan continuar el trabajo en donde se quedó, ¿sí? O el mismo grupo o otro grupo en otra parte del mundo. Entonces, continuamente los que se dedican a la investigación científica están practicando este método científico y están exponiendo sus resultados, tienen que publicarse. Claramente el elemento de publicación es porque ustedes quieren expresar su idea y que quede registrada, pero también es para contribuir al avance del conocimiento, para que otros puedan revisarlo y puedan continuar con ello a partir de ello, ¿no? Entonces, esto es el método científico, y siempre que ustedes vean algún resultado que aparezca en los periódicos, en cualquier medio de difusión, en principio debe estar sustentado en toda esta metodología para que sea considerado un método científico o conocimiento científico. Eso no asegura de que está apegado a la realidad completamente, o que sea un resultado que nos descubra la naturaleza, no necesariamente.
pero sí va a contener todos los elementos que esperamos de que es un conocimiento o son resultados que se construyen de manera muy sólida, lo más sólida posible, ¿no? Esto, aunque platicado así de manera sistemática, parece muy sencillo, en realidad no lo es tanto, porque sucede que estos dos señores, Daniel Kahneman y Amos Tversky, descubrieron, aplicando el método científico, que todos sufrimos, los seres humanos sufrimos de lo que se llaman los sesgos cognitivos, ¿no? Y desafortunadamente hay que estar muy al tanto de todo este tipo de cosas cuando uno realiza o aplica el método científico y está uno explicando sus resultados. Por ejemplo, aquí hay algunos que escogí que tienen que ver con la forma en que uno entiende el trabajo que se realiza en ciencia. Por ejemplo, existe el sesgo sobre anclaje. Dice, es la tendencia a juzgar una situación con base en información recibida recientemente sobre ella, ¿no? Entonces ustedes lo que hacen es, si ahorita les van a platicar sobre el universo, ustedes después, para explicar el universo, utilizan la información que recibieron de esta plática. Entonces lo que tenemos que hacer, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer es empezar a revisar todo lo que se hizo lo más completo posible, no quedarse con lo que hayan recibido recientemente. Confirmación, es la tendencia de las personas a favorecer la información que confirme sus propios presupuestos o hipótesis, sin importar si la información es verdadera. Entonces uno puede estar muy enamorado de su propia hipótesis. Yo creo que el universo está hecho de kriptones, ¿no? Y estar muy enamorado de su idea. Y entonces uno trata de escoger cosas que confirmen su propia hipótesis y de descartar aquellas que no la confirmen. Entonces, eso hay que tener cuidado porque es un sesgo cognitivo y no necesariamente nos damos cuenta. El punto ciego es la tendencia a no darse cuenta de los propios prejuicios cognitivos o a verse a sí mismo como menos sesgado que los demás. Entonces, imagínense este sesgo que uno, cuando está haciendo su trabajo, está uno explicándolo, uno piensa que uno lo está haciendo de manera más objetiva que cualquier otra persona. No, es un sesgo cognitivo, hay que estar al pendiente de eso. Retrospectiva es la tendencia a recordar las decisiones propias como mejores de lo que realmente fueron. O estatus es la tendencia de los individuos, cuando estos se sienten amenazados en evidencia, a no pararse a razonar, atender y reconocer los razonamientos en contra, ¿no? Uno está exponiendo su teoría en algún congreso y sale un colega y dice, no, ahí hay un error, te estás equivocando en tal cosa, bla, bla, y que uno se cierre y que diga, no, eso es incorrecto, todo lo que yo hago está bien y por lo tanto mi trabajo no tiene fallas, etc. También eso hay que tratar de combatirlo. Y consenso es la tendencia experimentalmente corroborada de creer que las propias opiniones, creencias, valores y hábitos están más extendidos entre el resto de la población de lo que realmente lo están. O sea, yo puedo llegar, como les decía, y decir el universo está hecho de kriptones y pensar que pues, la mayoría de todos ellos, de todos los que están en el congreso escuchándome, también piensan lo mismo y por lo tanto todo el mundo está convencido de que mi teoría está correcta. Entonces, aplicar el método científico es un proceso que se tiene que aprender, ¿sí? Usualmente uno lo está aprendiendo durante los posgrados, la maestría y el doctorado no son solamente para enfocarse en una línea de investigación, sino también aprender a aplicar bien el método científico. Ahora, esto hay que tenerlo mucho en mente. Digo, cuando yo fui estudiante me costó mucho trabajo entender cómo aprender el método científico en aquella época. Ahora a los estudiantes que asesoro pues también tienen que aprender con los nuevos elementos que está aportando la vida social científica, ¿no? Y también lo más importante es que sepan aplicar el método científico en sus trabajos futuros. Otra cosa que se ha vuelto muy importante, sobre todo en cosmología, bueno, en muchas áreas, pero en cosmología recientemente, es el uso de la estadística. Y un teorema que es central en muchas de las cosas que les voy a presentar es el teorema de Bayes, por Thomas Bayes, que lo descubre hace casi más de 300 años. Y es un teorema matemático muy sencillo, ¿no? Que nos permite calcular la probabilidad condicional sobre alguna cosa. Entonces, es muy sencillo, a lo mejor ustedes ya lo han visto, esto es muy rápido. La probabilidad condicional
de que dos cosas sucedan, por ejemplo, el elemento X y el elemento A sucedan al mismo tiempo, se puede escribir como la probabilidad de que suceda el elemento X por la probabilidad de que, dado el elemento X, suceda el elemento A. O también se puede escribir como la probabilidad de que suceda el elemento A primero, y luego multiplicado por la probabilidad de que sucediendo A, suceda X. Y entonces, esto parece como una tautología, pues sí, ¿no? La probabilidad de que sucedan los dos elementos, pues depende de que suceda primero uno, y la probabilidad de que sucediendo ese, también suceda el siguiente. Pero escribiéndolo de esta manera se vuelve en un elemento matemático muy poderoso, porque muchas veces lo que nos interesa es encontrar la probabilidad de que, dado el elemento X, suceda el elemento A. Sabiendo, por ejemplo, que tenemos información sobre el elemento A y también tenemos información sobre esta probabilidad de que, dado A, suceda X. Y nos interesa encontrar la probabilidad contraria, ¿no? Entonces se ha convertido en una fórmula matemática muy utilizada en ciencia, porque tiene otra particularidad muy importante que nos permite revisar predicciones en base a información nueva o adicional. Entonces déjenme, les trato de ilustrar cómo funciona más o menos el teorema de Bayes, un ejemplo sencillo, que es el siguiente, ¿no? Existe una prueba antidoping que tiene una certeza del 90%. Se sabe que el 1% de la población usa drogas. Si un individuo seleccionado al azar da positivo en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que use drogas? ¿Sí? O sea, nos están pidiendo una prueba condicional. Dado el positivo en la prueba, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a la población que utiliza drogas? ¿Sí? Entonces, ustedes aplican el teorema de Bayes. Este es el resultado. Hay 4 posibilidades, ¿no? Entonces, lo que ustedes quieren saber es, dado de que la prueba dé positivo, ¿cuál es la conclusión que podemos saber sobre si esa persona pertenece a la población que usa drogas? Ustedes utilizan el teorema de Bayes. Esto es un positivo verdadero, y cuando meten los elementos que dan la información en el enunciado, la probabilidad es del 8.33%. ¿Sí? Esa es la probabilidad de que, dando positivo en una prueba antidoping, realmente ustedes tengan certeza de que el individuo utiliza drogas, ¿no? Pero puede existir el positivo falso, el falso positivo, de que, dado de que la prueba sea positiva, ¿cuál es la probabilidad de que no utilice drogas? Y la probabilidad es casi el 92%. O sea, es más probable que no utilice drogas a que sí las utilice, a pesar de que la prueba dio positivo. Donde da una certeza muy grande es aquí, ¿no? Dado que la prueba sea negativa, ¿cuál es la probabilidad de que utilice drogas? Y la probabilidad es 99%. ¿Sí? Entonces, si la prueba tiene una certeza del 90%, ¿por qué aparece una probabilidad, si sale positivo, de que realmente utilice drogas? ¿Por qué creen que sale tan baja? Porque es una comparación general con el resto de la población. Más o menos sí, casi latinas a la respuesta, muy bien. ¿Alguien puede afinar un poco la respuesta? ¿Por qué, si la prueba es tan buena, del 90% de certeza, aún así no puede atinarle? Porque aquí, fíjense, aquí les estoy asegurando de que es positivo, y estoy tratando de verificar que pertenezca a la población que utiliza drogas. ¿Perdón? ¿Alguien estaba aventurando una respuesta? Bueno, básicamente va por donde decía su compañero, porque es solamente el 1% de la población. Yo les estoy dando información de que de antemano es muy improbable que utilice drogas, porque es solamente el 1% de la población. Entonces, a pesar de que tienen una prueba muy buena, le va a ser complicado encontrar a esos individuos que utilizan drogas dentro de la población. Entonces, para cualquiera que le suceda esto del antidoping, pues puede decir, no puedes asegurar que yo utilice drogas aunque salga positivo, ¿no? Pero ¿qué pasa si hacen una segunda prueba? ¿Qué dice el teorema de Bayes si ustedes hacen una segunda prueba?
Entonces imagínense un individuo que da positivo en la primera prueba y 3 meses después vuelve a dar positivo en la segunda prueba. Entonces el teorema de Bayes dice, ok, lo único que tienes que hacer es agarrar la probabilidad anterior, que fue del 8%, y volver a hacer el cálculo. ¿Sí? Pues sucede que si vuelve a dar positivo, la probabilidad aumenta al 44%. Entonces, a pesar de que es un elemento, es un suceso muy improbable, porque solamente es el 1% de la población, si en 2 pruebas sucesivas sale positivo, aumenta la probabilidad de que eso sea cierto. ¿Sí? Y eso es utilizando el teorema de Bayes, por eso se vuelve muy poderoso. Si hay una tercera prueba positiva, lo que dice el teorema de Bayes es, utiliza la información anterior, o sea, ya sabes que la probabilidad ya va en el 44%, la vuelven a utilizar y lo que va a suceder es que va a aumentar la probabilidad, ¿no? Y aquí ustedes se pueden entretener, ¿no? Pueden decir, bueno, ¿qué pasa si tengo 2 pruebas sucesivas positivas pero luego me sale una negativa? El teorema de Bayes les va a ir diciendo cómo ustedes van a tener que ir calculando la probabilidad. Entonces es un elemento muy muy poderoso. Ahora, espero haberlos dado una panorámica y haberlos más o menos convencido de que el método científico es muy importante. Sí. ¿Hay algún caso en el que la probabilidad es 0 o 100%? Sí puede haber. Por ejemplo, imagínate un suceso. En el caso en que tengas una prueba muy buena, por ejemplo, que esta es del 90% de eficiencia, y que sea un suceso que sea muy común dentro de la población. Imagínate que tú tienes 50% de la población es usuaria de drogas y tienes una prueba antidoping muy buena. Entonces en ese caso la probabilidad casi desde el primer intento casi te sale 80-90%, ¿no? Pero no va a salir al 100%. ¿Por qué? Porque por ejemplo esta no es una prueba perfecta, 90%. Incluso tú puedes subir la eficiencia hasta el 95% o subirla hasta el 99%, pero el resto que te queda, el 1% o el 5% que te quede, te va a dar falsos positivos, porque es parte del error que te va a arrojar la prueba, ¿no? Entonces necesitarías una prueba que sea 100% eficiente. En ese caso sí los vas a detectar en la primera prueba, 100% eficiente. Desafortunadamente, en todos los estudios de la naturaleza que hagamos, en cualquier rama de la ciencia, no tenemos pruebas que funcionen al 100%. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, esta es una de las cosas muy bonitas del teorema de Bayes. Me voy a regresar un poco a la fórmula, para recordar. El teorema de Bayes les dice, la probabilidad de que 2 elementos estén condicionados, es decir, que dado X también suceda A, depende, primero, de cuánto esperemos que suceda A, o sea, la probabilidad de que suceda A. Por ejemplo, aquí era el 1% de la población. Entonces, si es un elemento si este elemento A es un elemento de mucha probabilidad o de baja probabilidad. Y luego, ¿cuál es la probabilidad de que dado A y X estén relacionados? ¿De qué forma están relacionados el elemento A y el elemento X? Entonces depende de esa información, ¿sí? Entonces eso es importante al respecto del teorema de Bayes. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta, ¿no? Bueno, el teorema de Bayes es muy importante, ¿no? Nada más para cerrar esto del método científico. Yo les mencioné que qué pasa si uno escucha alguna noticia sobre algún descubrimiento científico, sobre algún elemento científico. Muchas veces hay que tener cuidado porque no todo lo que se nos presenta en la información puede ser un elemento científico o un elemento de conocimiento científico. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Voy a poner un ejemplo sobre todo esto es muy importante para la vida pública, ¿no? Por ejemplo, uno se pregunta ¿por qué los transportes públicos no son más eficientes? Y luego uno se entera de que pues es que nunca han aplicado la teoría matemática de nodos, por ejemplo, ¿no? No se les ocurre, aunque es un problema o sea, es un problema que queda encajado muy bien en la teoría de nodos, pero a los transportistas nunca se les ha ocurrido aplicarlo y mucho menos contratar matemáticos y físicos a que resuelvan el problema, ¿no? Y cosas así. Entonces, ¿qué pasa en la vida diaria? ¿No? Les voy a poner un ejemplo que a mí me llamó la atención por la forma en que fue presentado en los medios, que parecía que tenía muchos elementos del método científico, pero no.
El Instituto Mexicano para la Competitividad sacó este diagnóstico para la refinería que seguramente ustedes han escuchado que se quiere hacer, y tuvo mucha resonancia en los medios. Y a mí me llamó la atención porque aquí utilizan un método que se llama método de Monte Carlo para hacer el estudio. El método de Monte Carlo es un método muy utilizado en la ciencia moderna para hacer análisis estadísticos. Es muy importante, es muy interesante y muy importante para la ciencia moderna. Entonces ellos dijeron, hicimos un estudio a través de Monte Carlo y sacamos que la probabilidad de que esta refinería funcione es del 3%. ¿Sí? Entonces fíjense, están utilizando un elemento de la ciencia moderna que es el método de Monte Carlo, un elemento probabilístico muy importante, y están sacando una conclusión bien importante, bien relevante. Solamente tiene el 3% de probabilidad de funcionar, lo que significa que tiene 97% de probabilidades de fallar. Esta es una noticia muy importante para la discusión pública. Desafortunadamente, cuando uno ve el trabajo realizado, uno se da cuenta de que no puede calificar como conocimiento científico, porque a pesar de que el documento contiene hipótesis, tiene predicciones y tiene un poco de análisis, el reporte no tiene pruebas, no tiene repeticiones de lo que se está estudiando, no tiene revisión externa, no se registran ni se comparten datos, y por lo tanto no está publicado en una revista científica. Entonces, este reporte, aunque es muy importante para la discusión pública, no es conocimiento científico, porque le faltan todos esos elementos. De hecho, el más importante es la revisión externa. Como les acabo de decir, esto ya tiene más de 100 años dentro del método científico. Entonces, es necesario que ellos enviaran estos resultados a otros expertos, y que revisaran toda la metodología, revisaran todo eso y dieran una opinión sobre si sí es o no es correcto, y elementos así. Entonces, en la vida diaria uno se puede encontrar con este tipo de cosas que son importantes, pero les faltarían ciertos elementos para ser considerados publicaciones científicas o que el conocimiento que aportan es científico. Entonces, ¿solo hay que ignorarlo y tomarlo como falso o darle más análisis a estas publicaciones? Darle más análisis. Si algo como esto apareciera en mi campo, lo consideramos como un reporte técnico. Es como cuando yo vi esto, dije, esto es como cuando mis estudiantes de maestría o doctorado me llegan con los primeros resultados de su problema. Cuando dicen, ya hice el resultado, me sale tanto, bla, bla. Muy bien, ese es el primer paso, es el primer reporte técnico. Pero entonces tienen que empezar a hacer pruebas. Por ejemplo, lo que ellos debieron haber hecho es, encontramos esto para la nueva refinería, pero ¿qué pasa si aplicamos el mismo método para una refinería que ya existe? ¿Cuál es la probabilidad que me predice mi método para la refinería que ya existe? ¿No? ¿Por qué? Porque ahí ustedes ya tienen certeza de lo que sucedió y por lo tanto tienen un elemento para comparar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si aplico mi método para todo el proceso de construcción de la refinería de Cadereyta o la refinería de Salamanca? ¿No? ¿Cuál es la probabilidad que me arroja mi método? Porque imagínense que el método para una refinería que ya existe arroje que la probabilidad de éxito sea 5%. ¿No? Entonces, ¿qué pensarían ustedes si el mismo método da una probabilidad de 5% para una refinería que ya existe? ¿El método está bien o el método está mal? Entonces, entra en todo ese proceso. Estos son todos los pasos que le hacen falta, ¿sí? Entonces, sí hay que tomarlos en cuenta, pero hay que tener cuidado de pensar que es conocimiento científico. Esa sería mi respuesta. Sí hay que tomarlos en cuenta, obviamente. Todos estos reportes son muy importantes, pero lo que nos interesa a los que nos vamos a dedicar a la ciencia o nos dedicamos a la ciencia es tener cuidado con discernir lo que es o no conocimiento científico. Ese es mi mensaje, ¿sí? Que ustedes sepan, no, hay elementos del método científico, esta publicación sí los cumple, no los cumple, y por lo tanto, si los cumple, ustedes pueden tener una certeza muy grande de que lo que se está reportando tiene una solidez muy grande. ¿Sí? Esa sería mi respuesta. Muy bien. Ahora, con todo esto en mente, voy a platicarles sobre, pues, cómo se obtiene información sobre el universo.
y cómo a partir de la información que tenemos del universo se construye un modelo. Y cuando me estoy refiriendo a todo lo que es y todo lo que existe. Entonces, nada más para darles una idea muy rápida sobre el tamaño del reto, esta es una imagen comparativa de los tamaños de los objetos en el sistema solar. Este es el Sol, y bueno, la Tierra, a lo mejor ustedes si la alcanzan a ver, está por aquí, en tamaño relativo. Entonces, dado que estamos en una roca espacial, que ni siquiera es la más grande, es el objeto más grande del sistema solar, y a partir de allí queremos obtener información sobre el universo. Y no solamente queremos tener información, queremos construir conocimiento científico sobre lo que está pasando allá afuera, sobre objetos que son muchísimo más grandes y son muchísimo más numerosos que la Tierra. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ustedes pueden adquirir conocimiento científico, construir conocimiento científico de algo que está más allá de nuestro alcance? Y cuando digo más allá de nuestro alcance, no tenemos mediciones directas de cosas que estén más allá del sistema solar, ¿no? Porque el satélite que más ha viajado apenas ha cruzado los límites del sistema solar. Entonces, cuando digo directa es que está tomando información de elementos directos, pasa por cerca de un planeta y le toma una fotografía, ¿no? Pero más allá no tenemos información. ¿Es posible tener conocimiento científico de todo eso? ¿Sí? Estamos muy acostumbrados a tener laboratorios y que en los laboratorios se analicen los materiales, etcétera, etcétera. Y es muy directa la experiencia. Pero ¿qué pasa con algo que está más allá de nuestro alcance? Que posiblemente nada más podemos ver, o incluso a veces ni siquiera podemos ver. ¿Sí? Bueno, vamos a construirlo. Entonces, ¿cómo se ha construido el conocimiento científico del universo? Pues partiendo de la experiencia directa y construyéndolo poco a poco, ¿sí? De manera progresiva. Entonces, algo que es muy importante, y sobre todo voy a mencionarlo más adelante, pero algo que es muy importante para la relatividad general es entender de qué está hecho el objeto que nos interesa, en este caso el universo. ¿De qué está hecho el universo? ¿No? Y entonces la primera respuesta que llegó en el siglo XIX fue, pues está hecho de estos elementos químicos que fueron identificados a lo largo de la historia de la humanidad, hasta el siglo XIX. Y entonces la primera respuesta que ustedes pueden dar es, pues el universo debe estar hecho de estos elementos químicos que se han descubierto sobre la Tierra. Y entonces lo único que ustedes tienen que hacer es verificar si estos elementos existen más allá de la Tierra, más allá del sistema solar. Y eso ha sido de manera progresiva a través de utilizar telescopios en diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético. ¿Y qué es y cómo se ha podido hacer eso? Porque afortunadamente la teoría cuántica nos dice que cada uno de estos elementos tiene una señal característica, su espectro de emisión, que es muy característico, ¿sí? Entonces afortunadamente comenzaron a identificar espectros característicos de estos elementos de la luz proveniente de muchos objetos luminosos de la esfera celeste. Y conforme los procesos astronómicos avanzaron, de objetos luminosos cada vez más lejanos de la Tierra, y vieron estos espectros característicos, en particular de dos de ellos, del hidrógeno, que sigue siendo indispensable, y del helio. Y por todos lados donde miraban, el elemento predominante es el hidrógeno, y el que le seguía en abundancia era el helio, con trazas pequeñas del resto de los elementos, ¿no? Entonces, en la Tierra se identifica el hidrógeno, en el Sol se identifica el helio, y estos dos elementos se empiezan a identificar en todas partes, con la luz proveniente de todas partes del universo. Entonces, la primera hipótesis que ustedes hacen es, efectivamente, el universo debe estar poblado de este tipo de elementos químicos, principalmente hidrógeno y helio. Es la primera hipótesis que ustedes hacen. Pero la tienen que sustentar, entonces está sustentada en todo este tipo de cosas, que hay una huella para cada elemento, estoy observando los espectros de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se construye progresivamente a través de lo que les platiqué anteriormente. Posteriormente llega el refinamiento de la teoría cuántica y se reduce no a los elementos químicos, sino a las partículas elementales.
Y entonces se propone que la materia en el universo debe estar hecha de estas partículas elementales. La primera que se descubre pues, es el electrón, después le sigue, se descubre el fotón, el protón y así sucesivamente de manera histórica, y se formula por los años 70 toda una teoría completa sobre las interacciones y sobre la presencia y existencia de estas partículas elementales, así como los portadores de carga. Ya en el siglo XXI pues, se descubre la última que hacía falta, que era el bosón de Higgs. Entonces, todo eso llevó, a través del método científico, mucho tiempo, a partir de la tabla periódica y después de la mecánica cuántica, a determinar la existencia de estos entes. Y entonces lo que se hace es tratar de buscarlos en el universo, ¿no? Entonces, como ya les decía, como ya se sabe que existen los átomos, entonces los electrones y obviamente los protones y los neutrones formados por los quarks, y los fotones, que es la luz que nos llega por todas partes del universo, pues ahí está. Y si existen esos elementos, pues seguramente existen el resto de las partículas elementales funcionando. Pero fue un proceso de 100 años construyendo y captando todas las señales electromagnéticas. A través de la luz ha sido fundamental encontrar de qué está hecho el universo, porque la luz lleva información sobre los elementos químicos y sobre las partículas elementales, ¿sí? Como curiosidad, se han descubierto de manera individual, como les decía, bueno, obviamente por los átomos, los electrones y los quarks, pero por ejemplo, nos falta descubrir dónde están todos los neutrinos que supuestamente deben estar viajando por todas partes del universo. Esa es parte de la cosmología del siglo XXI, descubrir esos neutrinos. Estamos seguros de que están por allí. Neutrinos cosmológicos, no me estoy refiriendo a los neutrinos que se forman en el Sol o los neutrinos que se forman en supernovas y todo eso, me estoy refiriendo a neutrinos que están permeando todo el universo. Aún hace falta detectarlos de manera directa y yo creo que eso va a tomar bastante tiempo durante el siglo XXI. Entonces, todo lo que está detrás de lo que les he platicado hasta ahora es el método científico, muchísimas publicaciones donde se pone a prueba la hipótesis, donde se compara con resultados observacionales utilizando el teorema de Bayes y obteniendo la probabilidad de que estas cosas existan en el universo. Entonces, no basta con que ustedes tengan un espectro de una galaxia o de una estrella y de que allí ustedes ya concluyan que efectivamente esa galaxia tiene hidrógeno, o que esa estrella tiene hidrógeno, helio, etc. Tienen que pasar por todo el filtro del método científico para que ustedes convenzan a los demás de que efectivamente lo que ustedes están viendo en su espectro es el hidrógeno y el helio que aparece con lo que ustedes identifican en la tabla periódica, ¿sí? Pues hay muchísimo trabajo detrás de todo eso. Otra cosa muy importante en la cosmología es la teoría de la relatividad, ¿sí? Es fundamental, formulada en 1915 por Einstein. Esta teoría nuestra teoría moderna de la gravitación es la relatividad general, y como ustedes saben ha habido una serie de descubrimientos recientemente que han confirmado muy bien que esta teoría funciona y que efectivamente la naturaleza se comporta como esta teoría no lo dice. Esta teoría de la relatividad general, las ecuaciones de Einstein son las ecuaciones más complicadas que existen en la física teórica, ¿sí? Y entonces, cuando yo inicié el doctorado, dije, bueno, yo quiero saber cómo se resuelven las ecuaciones de Einstein, yo voy a aprender, ¿no? Inocente, palomita, o sea, complicadísimas. Pero bueno, en descargo mío, lo que puedo decir es que a la humanidad completa le tomaron 100 años, bueno, no, 90 años aprender a resolver las ecuaciones de Einstein. Ahora, no me estoy refiriendo a encontrar soluciones que yo llamaría aproximadas. Uno lo que hace es como en la carrera, ¿no? Bueno, vamos a poner simetría esférica y ¡pum! Resolvemos y sale la solución de Schwarzschild. Es más, la solución de Schwarzschild es simetría esférica y nada de materia, vacío, ¡pum! Sale la solución, etcétera, etcétera, etcétera. No, realmente es agarrar sin ninguna simetría, ni axial, ni simétrica, ni laminar, ni nada por el estilo, agarrar todo de manera general y ponerle
materia que se comporte de manera ordinaria, o sea, que se comporte como fluido y que se mueva para todos lados, y ver que conforme se mueve la materia, también las ecuaciones me están diciendo todo lo que está sucediendo, ¿sí? Yo quiero saber qué es lo que pasa cuando chocan dos estrellas de neutrones, yo quiero saber lo que sucede cuando chocan una estrella de neutrones con un agujero negro, o todavía de manera más sencilla, yo quiero saber cómo chocan dos agujeros negros. Para eso hay que resolver las ecuaciones como vienen, con todos los elementos, con todos sus, este es nada más una forma de escribirlas, uno de los elementos, el R phi, un elemento del tensor de Ricci, sin ninguna simetría, hay que escribirlo, ¿no? Y así todos los demás, y con eso hay que construir el escalar de cobertura, y hay que plantear las ecuaciones de Einstein, y ya que ustedes lo escribieron, hay que evolucionarlo en el tiempo, utilizando computadores, ¿no? Pues tomó 90 años, fue hasta 2005 que se publica la primera simulación exitosa del choque de dos agujeros negros, ¿sí? En el 2005. Y entonces, a partir de allí podemos decir que ya sabemos cómo resolver las ecuaciones de Einstein, ¿sí? Fue muy curioso porque todo el mundo estaba peleándose. Para escribir las ecuaciones de Einstein ustedes tienen que escoger las coordenadas como ustedes mejor se les acomoden para resolverlas, y todo el mundo las escribía en multitud de formas, diferentes coordenadas. Ustedes han escuchado de las cilíndricas, de las esféricas, etcétera, pero hay otras muchas más formas de que ustedes pueden agarrar las coordenadas para el espacio-tiempo. Y sucede que a un investigador postdoctoral se le ocurrió agarrar lo que se llama las coordenadas armónicas. Esas coordenadas armónicas ya habían sido estudiadas desde Landau hace casi 90, 80 años, pero nadie las había utilizado porque todos decían, no, pues es que esas son muy sencillas, o sea, vienen en el libro de Landau, o sea, seguramente no funcionan, pero nadie lo había probado. Todo el mundo suponía que eran tan sencillas porque hasta venían en el libro de texto, que seguramente no iban a funcionar, y todo el mundo estaba buscando cosas más complicadas. Y a este investigador postdoctoral digo, bueno, pues las voy a probar, nadie las ha probado, todo el mundo dice que no funciona, pero nadie ha mostrado que no funciona. Entonces agarra, lo mete en sus códigos numéricos y funciona, ¿sí? Básicamente esa es la historia corta. Y esto fue muy importante porque se resolvieron justo a tiempo, porque casi 10 años después de aprender a resolver las ecuaciones de Einstein, llega la primera señal de onda gravitacional por el choque de dos agujeros negros, y la coincidencia entre el resultado predicho por la relatividad general y la señal prácticamente se ve a ojo, ¿no? Y como la señal de onda gravitacional es única para cada evento, es decir, depende de qué agujeros negros chocaron, la señal es característica. Entonces, al comparar la señal medida con la señal numérica encontrada, por eso pueden determinar qué tipo de agujeros negros fueron los que chocaron, porque la señal es única, no puede haber degeneración, ¿sí? Entonces, la relatividad general es muy, muy importante, y de hecho, como es la teoría moderna de gravitación, pues debería estar de manera obligatoria en todos los programas de física, ¿no? Porque si ustedes todavía siguen creyendo que es Newton y que los planetas se mueven en trayectorias elípticas alrededor del Sol, lamento decirles que eso no es cierto, ¿no? Cuando uno agarra la teoría de Einstein y trata de determinar cuáles son las trayectorias de los planetas alrededor del Sol, la solución no son órbitas elípticas. Y cuando han hecho las mediciones, efectivamente no son órbitas elípticas, ¿sí? La precesión del perihelio de Mercurio es la primera prueba de que no son trayectorias elípticas. Y eso es una solución de las ecuaciones de Einstein, ¿no? Bueno, ¿qué más sucedió? Otra cosa fundamental fue el descubrimiento de la expansión del universo. ¿Qué significa la expansión del universo? Que ustedes lo que hacen es toman espectros de luz de diferentes objetos celestes, galaxias, y grafican en el eje horizontal, grafican la distancia a la que está el objeto, y en el eje vertical grafican
el corrimiento al rojo, porque sucede que se dieron cuenta de que todos los espectros estaban corridos al rojo. El pico del espectro de luz del hidrógeno está bien definido a una cierta longitud de onda, pero cuando observaban los espectros de las galaxias veían que ese pico estaba recorrido hacia el rojo, es decir, hacia longitudes de onda mayores, ¿sí? Entonces ustedes pueden decir, ok, pero ¿cómo sabían que el espectro estaba recorrido y que no se trataba de otro elemento químico? Porque ustedes pueden tener dos espectros diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que se resolvió el problema? ¿Cómo saber que era el espectro del hidrógeno, pero estaba recorrido, y no definir de que se trataba de otro elemento químico? ¿Cómo hubieran resuelto ustedes la disyuntiva? Porque hay otras líneas en el espectro, ¿no? Y efectivamente, cuando es la línea dominante, hay una línea dominante en la emisión del hidrógeno, pero no es la única, y aparece toda su huella digital, toda su huella en el espectro, y por lo tanto estaba todo el espectro recorrido. Por lo tanto se trataba de hidrógeno, pero de hidrógeno con espectro recorrido. Y entonces la explicación fue, lo único que puede suceder es una especie de efecto Doppler, porque se recorre todo el espectro, afecta a todo el espectro, no nomás a una parte del espectro. Y ese efecto Doppler se conoce en cosmología como corrimiento gravitacional, pero no es un efecto Doppler, es un efecto gravitacional porque la luz, al viajar en contra del campo gravitacional, pierde energía. Pero como no puede detenerse, es decir, no puede bajar su velocidad de la luz, la única forma de perder energía es que su frecuencia disminuya y por lo tanto su longitud de onda aumente. Pero es un efecto gravitacional, ¿sí? No es un efecto Doppler. Y por lo tanto, a eso se le conoce como la expansión del universo, de que los espectros están recorridos hacia el rojo. Y es una medición sistemática, primeramente reportada en 1912 por otro investigador, pero ya formulada de manera sistemática por Hubble en 1929. Y eso fue muy importante. Ustedes dirán, pero ¿qué tuvo de importancia la expansión del universo? ¿No? Pues sucede que para 1929 ya todo el mundo sabía que una de las predicciones de la relatividad general, por los trabajos que habían realizado varios investigadores, era que el universo debería estar en expansión y por lo tanto los espectros de los elementos químicos deberían estar corridos o hacia el rojo o hacia el azul, dependiendo si el universo está en expansión o en contracción. Entonces, cuando llega la observación de que efectivamente todos están corridos al rojo, confirma una predicción de la relatividad general y además nos da información de que el universo se expande. ¿Sí? Otro elemento importante fue la radiación del fondo cósmico, descubierta en 1965. Y entonces estos investigadores, Penzias y Wilson, miden una radiación que viene de todos lados en la esfera celeste y que tiene una frecuencia muy característica y una amplitud muy característica. Y encontraron un punto por aquí, ¿sí? Y entonces ellos dijeron, bueno, con otros investigadores de Princeton dijeron, bueno, este punto seguramente pertenece a una curva de espectro de cuerpo negro, que es la línea que está azul aquí. Y a partir de allí determinaron las características de la radiación, suponiendo que era una radiación tipo cuerpo negro. Y hicieron el ajuste y encontraron la temperatura famosa de 2.72 Kelvin de la radiación del fondo cósmico en el universo. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué ajustaron a un cuerpo negro y por qué no ajustaron a otro tipo de espectro? Porque la expectativa, de acuerdo a la relatividad general y de acuerdo a lo que se sabía de la física de partículas, es que el espectro tenía que tener la forma de cuerpo negro. También era otra predicción basada en la relatividad general y la física de partículas de ese entonces, que la radiación debería tener un espectro de cuerpo negro. Se descubre, se toma la suposición de que es espectro de cuerpo negro y se determina la temperatura. Ya en 1990 y tantos se lanza un satélite, el satélite COBE, y entonces mide distintos puntos de la radiación del fondo cósmico que están dibujados aquí. Si no los ven es porque son puntos con una barra de error más pequeña que el grueso de la línea que aparece en la figura. ¿Sí? Entonces están allí, pero no se ven porque están abajo o sobrepuestos con la línea azul. Y entonces efectivamente
La radiación del fondo cósmico, que viene de todos lados en el universo, tiene un espectro que se llama de cuerpo negro. Y coincide otra vez con una predicción de la relatividad general sobre el universo en expansión. ¿Sí? ¿De dónde salieron todos los elementos químicos? Porque también el problema es, si tengo partículas elementales, quarks y leptones, etc., ¿de dónde salieron los elementos químicos? Bueno, pues también utilizando la relatividad general y utilizando la física de partículas se pueden hacer predicciones sobre cómo se formaron los elementos químicos. Aquí están todas las reacciones que se pueden tener. La más sencilla es primero neutrones con protones para tener electrones y antineutrinos del electrón, después deuterio capturando protones para formar helio, etcétera, etcétera. Entonces hay un montón de reacciones nucleares que ustedes pueden tener mientras el universo se expande, y estas son las predicciones de cuánto debe haber de cada uno de los elementos químicos relativo al hidrógeno. Cada una de las líneas es una predicción teórica de la física de partículas, de la termodinámica y de la relatividad general. ¿Cuál es el punto observacional? La línea roja se midió en 2007, se hizo una medición observacional y entonces los puntos donde cruzan las líneas es el resultado final. El grueso de la línea indica el ancho del error en esta medición. ¿Qué fue lo que se midió básicamente? Era cuántos átomos por fotón hay. El resultado es aproximadamente 10 a la menos 9. Eso significa que por cada átomo en el universo hay 1000 millones de fotones. ¿Sí? Y ese fue el resultado que midieron. Que por cada átomo hay 1000 millones de fotones. Imagínense, ¿cuántos átomos hay en nuestro cuerpo humano regularmente? ¿Qué número dirían de átomos hay? No. Hay un número muy famoso que es ¿cómo se llama? El número de Avogadro. Imagínense, nada más en un objeto aquí en la Tierra ustedes pueden estimar que es 10 a la 23, 10 a la 24 átomos. Ahora lo multipliquen por 1000 millones y van a tener el número de fotones que hay por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, ¿no? Propagando esto por todos lados en el universo. Y por lo tanto, aquí hay una conclusión muy importante. La materia de la que estamos hechos con esta medición se fijó en 4.89%. Entonces, ¿qué proporción de la materia del universo está hecha de nuestra materia ordinaria? 4.89%. Nada más. En el 2007. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿No les llama la atención ese numerito? ¿No les causa problemas ese numerito? Exacto, ¿no? Ese fue el gran golpe. Si ya está bien demostrado que solamente puede ser esto de lo que estamos hechos, la gran tabla de las partículas elementales que ha costado tanto trabajo realizar y formar, nada más explica el 5% de la materia de este universo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hecho el resto? Bueno, de los años 70 ya se tenía información de que las galaxias, las cosas se están moviendo más rápido de lo que parecen ser. Lo que ustedes están viendo en la imagen de la izquierda es el corrimiento al rojo de una galaxia, de las estrellas en una galaxia. Entonces, esto está respecto al corrimiento al rojo global de la galaxia. Entonces ustedes pueden ver que tiene ciertas estrellas que tienen su espectro corrido hacia el azul y otras que tienen su espectro corrido, perdón, al revés, hacia el rojo y otras hacia el azul. ¿De acuerdo? Entonces existe este desdoblamiento, un trabajo muy importante realizado por Vera Rubin, que fue de los pioneros, de los investigadores pioneros en este campo, pero que actualmente se ha hecho en miles de galaxias. Es un estudio que se ha hecho ya de manera sistemática en miles de galaxias y se conocen como curvas de rotación. Lo que ustedes tratan de determinar es a qué velocidad están rotando las estrellas en una galaxia.
Y entonces hacen gráficas como esta. La parte horizontal es el radio con respecto al centro de la galaxia, y entonces cada punto observacional es resumen de la velocidad con la que se mueven las estrellas de manera radial. Se llaman curvas de rotación. Y todas tienen esta forma, alcanzan un máximo y luego como que se quedan planas. Máximo y se quedan planas, máximo y se quedan planas, así miles y miles de galaxias. Y esto, hay hasta una ley universal de rotación en galaxias, y esta medición muestra entonces que las galaxias tienen más materia de la que se ve a simple vista. Y esto dio origen muy fuertemente a la hipótesis de la existencia de materia oscura. Materia diferente a la materia ordinaria, por eso se llama materia oscura, y porque no podía emitir luz, no se puede detectar a través de la luz, sino se detecta a través de efectos gravitacionales, en este caso cómo están rotando las estrellas en las galaxias. Entonces, esto es a partir de los años 70. Cuando llega la medición del 2007, se confirma que solamente el 5% es materia ordinaria, entonces da fuerza a que el resto tiene que ser materia oscura. Después llega lo que se llama las anisotropías del fondo cósmico de radiación. Ahí están los puntos observacionales más recientes. Y esto, la curva en azul, es la curva teórica que uno obtiene de resolver las ecuaciones de Einstein otra vez, en códigos que tienen 20.000 líneas y que es muy complicado realizar para resolver bien las ecuaciones de Einstein, y metiendo toda la física termodinámica y física de partículas que ustedes conozcan. Se resuelven los códigos y existen unos códigos muy eficientes actualmente. Ustedes pueden calcular la predicción teórica, que es la azul. Esta es la predicción teórica que coincide con los puntos observacionales. Y algo que fue muy importante es que la curva teórica predice la posición de este primer pico que se conoce como el espectro de las anisotropías, el primer pico del espectro de las anisotropías. Y de la teoría con la relatividad de Einstein se sabe que la posición de este pico está indicada fuertemente por la curvatura del espacio-tiempo del universo, la curvatura espacial del universo, de acuerdo a la teoría de la relatividad de Einstein. Y entonces, cuando en el 2001 se determina dónde está este primer pico, entonces la gran expectativa es que iba a resultar, hay tres predicciones: universo plano, universo cerrado, universo abierto. Son las tres predicciones de la relatividad general, ¿sí? Pero hace falta hacer una medición para determinar cuál de las tres es la buena. Entonces, no sé si ya sepan cuál fue el resultado. A Einstein le gustaba mucho ¿no? Pero no sé si sepan cuál fue el resultado. No. Entonces, ¿cuál creen que fue el resultado? Ya es un resultado de casi 20 años. Pero ninguno de ustedes había nacido todavía. Pero ya se sabía cuál es la respuesta. En ese momento se hace una medición, importantísimo, se hace una medición y se determina cuál fue la respuesta. ¿Cuál les gusta? Plano. Abierto. Abierto porque parece una silla montada, ¿verdad? Por eso. ¿Qué más? ¿No? Bueno, supongo que los demás por el cerrado. Universo plano. Curvatura igual a 0. ¿Sí? Si recuerdan de la plática que les daba anterior a la mía, curvatura igual a 0 es simplemente geometría euclidiana pura y normal. Pero esa curvatura es nada más del espacio, ¿no? Sí, claro, la curvatura espaciotemporal es así diferente de 0, porque la curvatura espaciotemporal es manifestación de gravedad. Entonces, si no hubiera gravedad, incluso esas tendrían que ser igual a 0, ¿no? Bueno, todo esto, me voy a adelantar un poco y podemos en la sesión de preguntas detenernos un poco, pero todo esto es aplicando el teorema de Bayes, todas las predicciones teóricas, relatividad general, física de partículas, etcétera, y haciendo comparación con las observaciones utilizando el teorema de Bayes. Un análisis entre la teoría y la observación cosmológica se puede tomar en computadoras suficientemente poderosas hasta una semana de procesamiento, ¿sí? Es muy tardado y es muy complicado, pero al final lo que se obtienen son estimaciones de los valores de los parámetros cosmológicos. Lo que ustedes están viendo aquí son distintos parámetros de la teoría, teóricos de la teoría, y cómo las observaciones nos están diciendo qué valor tienen.
qué valor tienen cada uno de ellos. Y es así como se determinan. Las regiones en color determinan la probabilidad, el error que se tiene en cada una de las mediciones. Entonces, por ejemplo, el parámetro que determina cuánta materia ordinaria está aquí. Entonces ustedes pueden, aquí está la mancha de error de acuerdo a las observaciones. Ustedes combinan diferentes observaciones, diferentes datos. La radiación del fondo cósmico, la rotación, curvas de rotación en galaxias, explosiones de supernovas. Cada uno de esos lo tienen que aplicar de acuerdo al teorema de Bayes. Entonces, se realiza todo este proceso y se determinan los valores más probables para los parámetros de la teoría cosmológica. Todos estos parámetros se determinan a través, como ya les dije, la combinación de relatividad general, física de partículas, termodinámica. Son parámetros que aparecen ahí. Y al final lo reportan de esta manera. Resultados del 2018 más importantes. He marcado 3 en particular. El resultado arroja que la materia en el universo es aproximadamente 32% del total. De este 32% del total, 5% es la materia ordinaria de la que estamos hechos todos. ¿Sí? Por lo tanto, significa que hay un 27% de lo que conocemos como materia oscura. ¿Sí? Pero hay otra componente que aparece. Esta se especuló fuertemente a partir de 1999, cuando se descubre no solamente que el universo está en expansión, sino que su expansión es acelerada. Cada vez aumenta de rapidez la expansión del universo, se acelera. Y entonces se especula que existe la energía oscura. Y eso es 68% del total de energía oscura, que está acelerando la expansión del universo. Esto está de acuerdo con la llamada constante cosmológica que introduce Einstein en 1917 en sus ecuaciones de campo. ¿Sí? La relatividad general predice que la gravedad se va a comportar de muchas formas. Ustedes no creerían del tipo de soluciones que uno puede encontrar en las ecuaciones de Einstein. Si la materia que aparece, que ustedes le ponen en las ecuaciones de Einstein, es exótica y fuera de lo ordinario. Cuando ustedes meten materia ordinaria en las ecuaciones de Einstein, la solución básicamente es gravedad atractiva. Pero si ustedes le meten cualquier otro tipo de materia que no se parezca a esto, ustedes pueden tener cualquier tipo de soluciones, incluso que la gravedad sea repulsiva. La constante cosmológica es se puede considerar como un tipo de materia exótica que lo que produce es gravedad repulsiva. Entonces dirán, pero ¿cómo que la gravedad es repulsiva? ¿Que no era atractiva? Bueno, eso nos dijo Newton. Pero recuerden que la teoría de Newton ya fue superada por la relatividad general. Claro, mucha gente no le hacía caso a esas soluciones porque dicen, es que se requiere de materia exótica, diferente para provocar ese tipo de soluciones. Pues bueno, parece que ya se encontró un tipo de esa materia exótica que por ahora le llamamos energía oscura, aunque no estamos muy seguros de qué es exactamente. Y por último, la edad del universo. La edad del universo es 13.830 millones más menos 37 millones. Este es un error de aproximadamente el 1%. Bueno, prácticamente todas las cantidades es un error del 1%. ¿Qué tan bueno es un error del 1% en una estimación experimental? ¿Cómo lo pensarían ustedes? ¿Es bueno o es malo? ¿Malo? ¿Sí? Es como cuando ustedes van al médico y les toma la estatura y les dice, bueno, mides 1,80 más, pero no se fija si es más o menos 5 milímetros, ¿no? Sí, como cuánto error hay cuando ustedes van al médico y les toman la estatura, cuánto error creen que hay en el numerito que anota en la cartilla. Más o menos es un error del 2%, 1 o 2%, ¿no? Pero estamos hablando del universo. Imagínense poder determinar la edad del universo con un error del 1%. Yo creo que es excelente para el universo completo, porque son 37 millones de error. Es un tiempo de error menor al tiempo que ha transcurrido desde la desaparición de los dinosaurios, que son más o menos como 60 millones. Entonces sabemos la edad del universo, o podemos estimar la edad del universo con una precisión mayor que eso. Esta es la tabla, la nueva tabla periódica.
¿no? Sabemos lo que está acá, pero esto es territorio completamente nuevo, desconocido, no porque no se haya hecho el intento, se ha hecho muchísimo el intento, pero no se puede determinar qué es esto, ¿no? Estos son los retos futuros. Si ustedes se dedican a la cosmología, esto es lo que hay que determinar. Básicamente son los elementos de la teoría cosmológica, la teoría de gravedad, el modelo estándar de física de partículas, hipótesis sobre el espacio-tiempo, pero aquí tenemos inflación, materia oscura y la energía oscura. Nos falta determinar estos tres que están arriba. Estos tres que están abajo están muy bien determinados por los experimentos, las observaciones, pero nos falta determinar de manera correcta la naturaleza de los tres fenómenos que están ahí arriba. Son los retos de la cosmología moderna. Posiblemente a mí ya no me toque resolverlos, posiblemente le toque a algunos de ustedes llegar a los resultados. Bueno, pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Luis Arturo Ureña por su plática, por parte de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por parte de la Asociación de Estudiantes de Física. No le hago entrega de reconocimiento, pero se lo voy a hacer en PDF, se lo voy a enviar por PDF de manera electrónica. Se hace reconocimiento por haber presentado su plática, Noticias Recientes sobre el Universo. Si alguien tiene alguna duda, puede comentarla con él en el coffee break que vamos a tener aquí en la sala polivalente, saliendo a la derecha y al fondo del pasillo. Muchas gracias.